Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta entrega que estamos haciendo de este curso de mecánica estadística y el día de hoy vamos a revisar lo correspondiente a la ecuación de estado del gas ideal. Ya en videos anteriores hemos trabajado y platicado un poco acerca de lo que es el gas ideal y lo que obtuvimos en el video anterior, pues después de haber hecho alguna de las indicaciones y de haber considerado pues un poco la parte cuántica, entonces podemos obtener un resultado pues por demás importante que tiene que ver precisamente con el asunto de la entropía, ¿no? Y entonces digamos que ahí fue donde prácticamente concluimos en el video anterior, donde se platicó pues acerca de la paradoja de Gibbs y también se platicó acerca de el hecho de tener partículas distinguibles y y un tratamiento semiclásico, semicuántico para poder contar el número de estados, el número de microestados accesibles al sistema. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación que nosotros ya tenemos y que también comentábamos en el video anterior, que esta expresión en principio es un poco más completa que la primera que obtuvimos, en donde no se considera ni el factor de corrección de Gibbs, ni tampoco se considera pues el hecho de que podamos hacer un tratamiento semiclásico. Entonces el término de 5 medios no aparece, ni tampoco el término que aparece aquí como B entre N, ni el término de entre N, ¿no? Entonces estas son las ganancias que se obtuvieron al obtener propiamente aquellas consideraciones, esas dos nuevas consideraciones. La expresión conocida como la conexión entre la parte microscópica y la parte macroscópica pues sigue siendo la misma, pero pues evidentemente la forma y sí, en realidad cómo es que estamos contando este número de microestados es lo que nos ayuda a tener un número pues más preciso y que evidentemente va a coincidir, como lo vamos a ver ahora en la parte de hoy, con los resultados termodinámicos, ¿no? Bueno, entonces al utilizar esta ecuación, pues que fue la ecuación número 81, 181, para el caso de la entropía, pues entonces nosotros podemos aplicar pues ya la termodinámica, ¿verdad? La conexión con con las propiedades macroscópicas está dada en esta expresión y ya lo que vamos a hacer de aquí en adelante pues es simplemente relacionar esta primera propiedad macroscópica con todas las demás propiedades macroscópicas que se puedan obtener. Recordemos que estamos trabajando para el caso del gas ideal y que también recuerden que estamos partiendo de un tratamiento de un hamiltoniano en donde ese hamiltoniano única y exclusivamente depende nada más de los momentos generalizados. Es decir, un gas ideal, de hecho se debe entender que el gas ideal es eso, es un sistema. En principio, la característica del gas ideal es que es un sistema de partículas que podemos ver que son esféricas, es decir, las podemos modelar como si fueran partículas esféricas, como si fueran pelotitas. Estas pelotitas son completamente duras, rígidas completamente. Ahora, se están desplazando en un volumen, en un contenedor, estas pelotas,
y no existe ningún tipo de interacción entre ellas, no existe ningún tipo de interacción entre ellas, sino que solamente se mueven por efecto de la energía cinética, ¿verdad? Y por lo tanto, como la energía se conserva, el principio de conservación de la energía es aplicable a este sistema, entonces yo puedo modelar esta energía mecánica total, la puedo modelar como si fuera exclusivamente nada más la energía cinética de las partículas. Y sabemos que entonces el hamiltoniano, bajo esta idea en que no depende el hamiltoniano del tiempo explícitamente y que además solamente tengo esta contribución de la energía cinética, entonces bajo estas condiciones el hamiltoniano es igual a la energía, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese hamiltoniano que solamente lo puedo escribir como P cuadrada, la suma de todas las P's I's al cuadrado, sobre 2 veces M, que sería la contribución de la energía cinética total, y estoy sumando sobre todas las contribuciones de los momentos, ¿no? Estoy trabajando con todas las coordenadas generalizadas. Y bueno, ahí viene toda la historia que hemos revisado hasta este momento, y obtenemos, bueno, ya al final, pues toda esta expresión, ¿no? Entonces, bien, ya que tenemos eso, pues entonces ahora yo puedo recurrir a la termodinámica y yo sé que los potenciales termodinámicos pues están relacionados, ¿verdad? Y entonces una expresión de la termodinámica me dice que si yo calculo la parcial de la energía, perdón, de la entropía, ¿sí? Cuando la entropía depende de la energía, del volumen y del número de partículas, si yo la derivo con respecto a la energía, y entonces el resultado que yo obtenga va a ser exactamente igual al recíproco de la temperatura. Ese es el resultado que nosotros tenemos, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí, ahora, se supone que mantenemos constantes tanto el volumen como el número de partículas, ¿no? Yo tengo en este caso la expresión S que tengo aquí, que es la 81. Si ustedes la ven, depende sí de N, depende de K, pero que es constante, que fue precisamente que me permitió hacer la conexión. Este término 5 medios que es constante, esta H que es la H de Planck, que es constante, 4 tercios pi y m que serían constantes. Esta sería la masa de las partículas. Si estoy pensando, por ejemplo, que tengo un gas de hidrógeno, por ejemplo, pues sería la masa del átomo de hidrógeno. Entonces esta masa pues viene siendo constante, ¿sí? Y aquí está la dependencia entre la energía, el número de partículas y el volumen, ¿no? Entonces ahí aparece la energía. Entonces, ciertamente depende de energía, volumen y número de partículas. Estas son las variables de esta entropía. Puedo cambiar, ya la termodinámica me lo dice, que puedo cambiar yo de representación, sabiendo cómo se relaciona la energía, por ejemplo, con la temperatura. Yo podría cambiar precisamente de representación y en lugar de tener energía puedo poner temperatura, ¿verdad? Y entonces, sabiendo cómo se relaciona la presión y el volumen, yo puedo cambiar el volumen y tendría entonces una representación en energía, presión y número de partículas, ¿no? El número de partículas está relacionado con el potencial, en este caso, la presión, y entonces yo podría también de alguna manera con el potencial químico, perdón, yo podría también de alguna manera cambiar la representación N al potencial químico. Entonces esto ya es jugar con las propiedades termodinámicas, los potenciales termodinámicos y con las representaciones que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, muy bien, aquí lo único que hacemos pues es insertar precisamente el valor de esa entropía. Ahí está, es exactamente la misma expresión y ahora lo vamos a calcular con respecto a la energía, ¿no? Entonces, la derivada de esta cosa pues es la derivada de este primer término. Aquí está la derivada de este primer término respecto a la energía, que sabemos que es constante, se va a eliminar, y luego la derivada de todo este término. Entonces aquí me queda, acuérdense que nk está multiplicando el logaritmo, la derivada o más bien la parcial respecto de nk por el logaritmo de todo esto, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta expresión,
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros pues es calcular la derivada de esto. La derivada del logaritmo sabemos que corresponde a 1 entre el argumento del logaritmo, que es lo que tenemos aquí. Se queda el nk, se queda el nki, y luego el argumento que está dentro de la función logaritmo que aparece aquí, que sería obviamente nada más esto, este es el argumento, y luego por la derivada con respecto a e del argumento, que es lo que tenemos en esta siguiente expresión. Ahora, este término, acuérdense, este ya se fue porque este no depende de la energía, ya se hizo cero. Entonces ahora este término que aparece aquí, pues simplemente lo vamos a este que aparece aquí, pues vamos ahora a calcular la derivada de este asunto, ¿no? Ahora, este término es constante respecto de la energía, todo es constante, entonces solamente me voy a llevar a la energía, ¿sí? Que me va a quedar toda la energía a la 3 medios, ¿no? ¿Sí? Cuando yo derive la energía a la 3 medios, ¿sí? Entonces me va a quedar, no es cierto, a ver, permítame tantito, es todo lo derivamos con respecto a la energía, este término se cancela porque como es constante, este término se va a cancelar con este término que aparece aquí y entonces va a desaparecer, por eso ya no aparece aquí. Y luego me queda la derivada de esto que yo tengo aquí. La derivada de esto que yo tengo aquí es bajar el factor de 3 medios, ¿sí? Bajamos el factor de 3 medios, que es el factor que yo ya tengo acá. 3 medios, ahí está, ¿sí? Por este término a la 3 medios menos 1. Todo ese término a la 3 medios menos 1 me queda como todo a la 1 medio. 3 medios menos 1 pues es a la 1 medio. Y luego por la derivada del argumento. La derivada del argumento respecto de e me queda todo lo que está dentro del paréntesis, que sería todo esto, pero ya sin la e. Ya sin la e, ya desapareció la e, ¿no? Entonces, muy bien, ahí ya tenemos la derivada, ya lo que sigue pues es simplemente pues ajustarlos, ¿no? Entonces yo puedo factorizar aquí o puedo sacar la e a la 1 medio, que es la que yo tengo aquí, y puedo meter este término todo 4pi m por 1 entre 3n, sumárselo al 1 medio que tengo aquí. Yo regresaría precisamente a este término, que es 4pi m por e a la 3, sobre 3n, a la 3 medios más 1, perdón, a la 1 medio más 1, y a la 1 medio más 1 me queda la 3 medios. Ahora, este término completo se va con este término completo, y solamente me va a quedar 3nk, que es lo que yo tengo aquí, el 2, que serían 3 medios, de nk, ¿sí? Aquí me faltó la nk, ¿sí? De n por k, ¿sí? Por e a la 1 medio, ¿no? Que es el que yo, tengo aquí, ¿sale? Ahora, aquí el punto es que me queda esta e a la 1 medio, que fue la que saqué, y aquí me queda una e a la 3 medios, entonces me quedaría e a la 1 medio, que es el que está aquí, ahí aparece e a la 1 medio, y esta e, porque ya se canceló todo lo demás excepto la e, esta e sube como menos 3 medios. Y cuando yo hago la operación me queda 1 medio menos 3 medios, pues me queda e a la menos 1, y entonces me va a quedar ya el término que aparece aquí. Muy bien, entonces si yo de aquí despejo la energía, la paso para acá. Ahora recuerden que esta derivada es 1 entre t. Entonces esto sería exactamente igual a escribir que esto es igual a 1 entre la temperatura. ¿Sí? Entonces yo puedo pasar la temperatura para acá, que es lo que me queda, nkt, y puedo pasar la energía de este lado, que es lo que obtenemos aquí, y evidentemente esta expresión, que es la expresión 85, se convierte en la expresión que nosotros conocemos del gas ideal. La energía del gas ideal corresponde a 3 medios de nk por t, y entonces hemos obtenido un resultado que ya de antemano nosotros conocíamos y lo estamos verificando de alguna
de alguna manera, ¿verdad? En sus cursos de termodinámica, seguramente pues se impone, ¿verdad? O se obtiene este resultado a partir ya de la ecuación de estado, ¿no? O sea, sabemos, la ecuación de estado es PV igual a NKT. Y entonces, pues relacionando la presión, el volumen con la energía, calculas alguna derivada por ahí y entonces llegas a el valor de la energía, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues bueno, ya estamos aquí haciendo termodinámica y hemos dejado de alguna forma pues todo lo que era la estadística de estar contando el número de microestados y bueno, todo el rollo que aparece por ahí, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos esta expresión para el caso de la energía, ¿no? Ahora bien, yo tengo que también puedo escribir pues mi entropía de la siguiente manera, ¿no? S entre NK, ¿sí? Yo puedo escribir esto, ¿sí? Entonces, fíjense, si esto lo puedo yo, pues yo saber de las ecuaciones, de las ecuaciones TDS, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero escribir S sobre NK menos 5 medios, que sería simplemente sustituir aquí el caso de la entropía, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos esto, pues entonces evidentemente vamos a escribir, dice, resolvemos a la energía para escribirla en términos de la entropía, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir justamente esto, ¿no? Entonces, para que quede un poquito más claro cómo lo teníamos, fíjense, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí está la entropía. Lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo que vamos a hacer, es precisamente a partir de aquí despejar a la entropía, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, este término que aparece aquí como NK va a pasar dividiendo, por eso me queda S entre NK, y 5 medios va a pasar restándose, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. S entre NK, ahí está el término, luego menos 5 medios, correcto, y me quedaría el logaritmo de todo lo que había allí en el caso de la expresión, ¿no? Que sería justamente ¿no? El logaritmo de B entre N sobre H cúbica, que es precisamente B entre N sobre H cúbica por 4 pi me, ¿sí? Correcto, muy bien. Ahora, si yo calculo la exponencial de este lado y calculo la exponencial de este lado, voy a cancelar el logaritmo aquí, pero me va a quedar la exponencial acá. Entonces me quedaría la exponencial de S entre NK menos 5 medios, porque estoy calculando la exponencial de todo, y aquí ya desaparece el logaritmo, me queda B entre NH cúbica por 4 pi me sobre 3n a la 3 medios, ¿no? Ya lo saqué del argumento de alguna manera, ¿no? Y entonces aquí, pues ya lo que hago es simplemente factorizar la e a la 3 medios, me queda todo lo demás, esta n que está a la 3 medios se suma con esta n que yo tengo aquí, y por eso me queda n a la 5 medios. ¿Sí? Acá abajo, la h cúbica ahí queda, el 4 pi m sigue a la 3 medios y el 3 también sigue a la 3 medios y factoricé l a la 3 medios, ¿no? Aquí se ve e a la 3 medios, ahí ya lo factoricé. Muy bien, entonces despejamos, ¿sí? Y al despejar, pues entonces todo esto que está multiplicando a la energía pasa dividiendo, ahí pasa dividiendo a la energía, perdón, ahí pasa el otro dividiendo, y arriba en el numerador, pues me queda la exponencial de la entropía sobre NK menos 5 medios. Correcto, ahora aquí lo que necesitamos es simplemente arreglar, ¿verdad? Entonces, 3, n a la 5 medio, h cúbico, aquí está 3 a la 3 medios, n a la 5 medios, h cúbico, pasan para arriba y se quedan el volumen y el 4 pi m a la 3 medios. Ahí está el volumen, el 4 pi m a la 3 medios. Y luego la exponencial de S entre nk menos 5 medios, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, si yo le calculo el recíproco de la raíz recíproca de 3 medios, que sería elevarlo al cuadrado y sacar raíz cúbica,
a esta expresión, pues despejaría yo la energía, ¿no? Y al hacer eso, pues entonces, pues me queda que todo esto, que es todo lo que está aquí, tiene que ir a la 2/3. Entonces, al hacer eso, pues entonces meto este exponente aquí, que se va a cancelar el 3, este exponente aquí que se va a cancelar el 2 y me va a quedar 5/3, n a la 5/3, esta h que se va a cancelar el 3 y me va a quedar al cuadrado, este volumen que me va a quedar a la 2/3 y este 4πm que me va a quedar solitos, es decir, se van a cancelar los exponentes y me va a quedar 4πm y este exponente me va a quedar a la 2/3, ¿no? Ahora, este exponente, pues, acuérdense que esto es la exponencial de algo a la algo, y cuando yo tengo algo al exponente, pues entonces puedo sumar los exponentes. Por lo tanto, entonces, esta expresión yo la puedo escribir precisamente como 2 veces s sobre 3nk menos 5/3, cancelándose el 2 con el 2, y entonces ya sería haber elevado a la 2/3 este exponente, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya la expresión para la energía en términos de la entropía, ¿sí? Y entonces, pues ya yo puedo tener una energía que en el fondo, pues esta es una función que depende de quién. Este es como hacer un cambio de representación, depende de n, ¿sí? Que sería la primera variable que nosotros vemos, depende del volumen, ¿sí? Depende del volumen, pero también depende de quién, depende de la entropía, ¿no? Y entonces todo lo demás que aparece allí es constante, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hicimos aquí en este ejercicio simplemente es hacer un cambio en la representación que tenemos, en este caso para la energía. La energía que nosotros tenemos acá, esta es una energía, es una función que depende de quién, que depende de n, que depende de t y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Es una representación, bueno, depende de k, pero k es una constante, ¿sí? Podríamos decir que depende del volumen, ¿no? Pero pues ahí el volumen pues no aparece propiamente, ¿no? Entonces, depende del volumen, ahí está. Entonces sería en un cierto ensamble NBT, ¿no? Sí. Muy bien. Correcto, entonces ya vimos que pues entonces podemos escribir a la energía pues en términos de la entropía. Pues es muy claro el resultado que tenemos, ¿no? Aquí en el caso de la entropía, yo tengo una entropía que aparece por ahí una función logaritmo, y en el caso de la energía, pues yo tengo aquí una exponencial de también donde aparece la función de entropía, ¿no? Entonces, bien, estas funciones, logaritmos y exponenciales, pues acuérdense que están saliendo también de la manera como estamos contando y también de una hipótesis estadística, ¿verdad? En donde sabemos que cada microestado tiene una independencia estadística, es decir, cada estado es independiente de cualquier otro estado que sea incluso el estado anterior a ese estado o el estado siguiente a ese estado. No tienen, es decir, no están relacionados estos estados. Yo puedo llegar a un microestado del sistema por un infinito de caminos y de posibilidades. No se encuentran ligados de alguna manera, y esto me habla de la dependencia estadística. También involucrado allí desde el punto de vista estadístico se encuentra ese principio de igual probabilidad, ¿no? Es decir, cada microestado, todos los posibles microestados que dan lugar al macroestado, en este caso a este macroestado, tienen igual probabilidad de aparecer. Cualquiera de ellos tienen la misma probabilidad, tienen el mismo peso estadístico. Por lo tanto, bajo esas condiciones es que entonces aparecen por ahí, por eso aparecen pues, exponenciales y logaritmos, porque son la forma en que estamos contando ese número de microestados, ¿no? Muy bien.
Ok, entonces ya tenemos pues una expresión para la energía y lo que nosotros sabemos es que también tenemos la ecuación TdS, que es una ecuación de un potencial termodinámico, y entonces sabemos que la diferencial de la energía, la derivada total de la energía, en este caso no es diferencial, perdón, es la derivada total de la energía, la podemos escribir como T por la diferencial de S, en donde esta S es mayúscula, como P, que sería la presión por la diferencial del volumen, o como mu por la diferencial del número de partículas. Aquí vemos claramente que tanto S como B como N corresponden a las propiedades extensivas del sistema y tanto T como P como mu son sus correspondientes propiedades intensivas con las cuales están emparentadas, emparejadas las propiedades extensivas. Y entonces, debido a las relaciones entre ellas, nosotros podemos deducir de aquí que esta T puede ser la parcial de E con respecto a S si mantengo el volumen y el número de partículas constante. ¿Sí? Y entonces, si nosotros hacemos eso, calcular la derivada parcial de E con respecto a S manteniendo N y B constante, pues aquí tenemos nuestra expresión en términos de S, que ya llegamos a ella, y entonces pues vamos a calcular la derivada parcial con respecto a S. Al calcular la derivada parcial con respecto a S, pues todo esto no depende de S, solamente depende del exponencial. El cálculo del exponencial me queda la misma exponencial, que aquí aparece el exponencial con lo que yo ya tenía anteriormente, que es constante, por la derivada del argumento. La derivada del argumento, este término se va a cancelar, me va a quitar una S aquí, solamente me va a quedar 2/3 de NK, 2/3 de NK. Ahora, todo esto que aparece aquí, pues no es otra cosa más que la energía, sigue siendo la misma energía. Por lo tanto, como sigue siendo la misma energía y ya tengo este término aquí, yo puedo sustituir todo esto por la energía y entonces me quedaría este término que está aquí y esto sería exactamente igual a ¿quién? Igual a la temperatura. La temperatura, por lo tanto, entonces es igual a E por 2 entre 3 NK. Si de aquí despejamos el valor de la energía, volvemos a obtener el resultado que hemos estado, al que ya habíamos llegado anteriormente, pero llegamos a través de otro cálculo, ¿verdad? Aquí calculamos, aunque en ambos calculamos la parcial de S, pero aquí calculamos la parcial de S con respecto a E, y acá calculamos la parcial de E con respecto a S, es decir, el recíproco del que habíamos hecho anteriormente. Pues obviamente teníamos que llegar al mismo resultado, ¿verdad? Ahora bien, de esta misma expresión lo que sabemos es que la parcial de E con respecto a B me tiene que dar menos la presión, que es lo que tenemos aquí si mantenemos S y N constantes, ¿no? Entonces volvemos a hacer exactamente lo mismo, ahora nada más nos dedicamos a calcular la parcial de E con respecto a B, aquí tenemos toda la energía, vamos a calcularla con respecto a B, ¿dónde aparece B? Aquí aparece B, en todo lo demás es constante, ¿no? Entonces pues simplemente lo sacamos todo porque no se va a ver afectado por la derivada y calculamos la parcial, esta parcial es con B mayúscula y entonces calculamos la parcial de este asunto. Al calcular la parcial de este asunto, pues me va a quedar, va a bajar el menos 2/3, aquí está el menos 2/3, me queda todo lo que estaba del otro lado, ¿sí? Por B a la menos 2/3, que es lo que teníamos, menos 1, pero yo lo quiero escribir así, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, como tienen la misma base, yo estaría poniendo aquí que es B a la menos 2/3 menos 1, que sería el resultado de haber hecho la derivada con respecto a B. Entonces, ahora, toda esta expresión que yo tengo aquí, eso que estoy señalando en rojo, pues no es otra cosa que precisamente el valor de la energía, ¿sí? Entonces, y aquí me va a quedar la energía entre B, que es precisamente el resultado que yo tengo aquí. La energía entre B por menos 2/3, ¿no? Pero resulta que mi expresión termodinámica de la ecuación TdS me dice que esta expresión es igual a menos P, ¿verdad? Entonces, ahí ya la tengo, ¿no? Menos 2/3
entre B es igual a esto. Pero yo ya puedo sustituir el valor de la energía. Yo ya sé cuánto vale la energía, ya corroboré y este cálculo anterior. Por lo tanto, al sustituir aquí el valor de la energía, que serían 3 medios de NKT entre B, obtenemos entonces el resultado de la ecuación de estado, ¿verdad? PB igual a NKT. Y entonces, evidentemente, pues estos tres resultados que hemos obtenido, pues nos indican que vamos por buen camino. Nuestra expresión que obtuvimos de la entropía, ya con todas las consideraciones dadas, nos permiten un muy buen cálculo de las propiedades termodinámicas del gas ideal. Correcto, entonces muy bien. Ahí tengo otra vez mi entropía y ahora lo que yo sé es que el potencial químico tiene que ser la parcial de E con respecto a N, manteniendo B y S constantes, ¿no? Y entonces, pues justamente eso es lo que vamos a calcular. La parcial de E con respecto a N, manteniendo S y B constantes. Aquí nada más vuelvo a escribir la entropía para que no se nos olvide cuál es la facha y la forma de la entropía. Entonces, ¿dónde aparece N? A la N aparece dentro del exponencial, por lo tanto, todo esto va a salir fuera de la derivada y la derivada del exponencial es la exponencial misma por la derivada del argumento. La derivada del argumento, este término se va a cancelar, no va a hacernos ruido, y la derivada de esto con respecto a N, entonces, me quedaría este término que me aparece aquí. Ahora fíjense, aquí me queda S 2/3 de K. Déjenme ver aquí qué fue lo que hice. Ah, no, perdón, sí, fíjense, sí hay una dependencia, no la había visto. Está la dependencia de N aquí de este lado, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, sería la parcial de E con respecto a N. Vamos a, nada más me voy a volver a traer la energía. Acá está, ¿sí? Que es la que necesitábamos, ¿sí? En lugar de la ecuación de la entropía. Sí, la voy a poner más adelantito. Aquí está. Esta es la ecuación para la energía. Sí, ahí está. ¿No? La voy a poner en otro color nada más para que se vea que es esa y que no nos confundamos, para que no pensemos que está siendo multiplicada, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, la parcial de E respecto a N. Aquí yo tengo N, entonces me debería de quedar este término, precisamente, aquí lo tengo completo, tengo todo este término, ¿sí? Y entonces cuando calculo la derivada, me queda, voy a sacar todo junto con la exponencial, ahí está, junto con la exponencial me queda el 3h cuadrada b 2/3 de 4πm por la parcial justamente de este término, que sería la parcial de n a la 5/3 respecto de n. Luego más, ahora sí, dejo como constante todo esto por la parcial de la exponencial. Correcto, muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces ahora, el siguiente paso, pues me permite calcular la derivada de esta n, que me quedaría baja el 5/3, aquí está el 5/3, de n a la 5/3, la dejamos con el mismo exponente, pero le restamos 1 y la escribimos como n a la 5/3 multiplicada por n a la -1. Ahí está esta derivada, todo lo demás ahí se queda. Luego más todo este término, juntamente con la exponencial, por la derivada del argumento, con respecto a n, que es lo que tenemos aquí.
Muy bien, ahora reagrupando aquí un poco, entonces tenemos otra vez, vuelvo a regresar este 5/3 acá, ¿sí? Queda todo igual y aquí me queda de lo que obtuve de la derivada, que sería 5/3, multiplica 1 sobre n, más todo este término que aparece aquí, que es todo lo que hay acá, por la derivada con respecto a n, ya sacamos el 2s entre 3k y se queda aquí la parcial de 1 entre n, ¿no? La parcial de 1 entre n sabemos que es un número negativo, aquí está el número negativo, que multiplica a 1 entre n cuadrada, aquí está el 1 entre n cuadrada, y me queda el 2/3 de sk, 2/3 de sk, y todo lo que yo ya tenía aquí sigue siendo el valor de la energía. Todo lo que yo tenía aquí hasta antes de esto sigue siendo el valor de la energía, por lo tanto puedo sustituir todo esto como la energía y entonces me queda 5/3 de la energía entre n, que es el primer término, y luego menos, que viene de la derivada del menos, el 2/3 de sk, 2/3 de sk, por la energía, que sería todo esto, que es la energía, entre n cuadrada, que es la derivada. Y entonces ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Como tienen como factor común la energía, puedo sacar la energía, saco la energía y sustituyo cuánto vale la energía. Lo voy a volver a meter el valor de la energía allí, ¿sí? Y entonces pues sigo haciendo el álgebra, se cancela el 3 con el 3, se cancela la n con la n, y entonces aquí me queda 5 medios de kt, que es el término que me aparece aquí. Aquí se cancela una n con una n, se cancela la k con la k, y me queda, se cancela el 2 con el 2 y el 3 con el 3, desaparecen por completo, y entonces simplemente me va a quedar que es la temperatura, una n por la entropía, ¿no? La temperatura n por la entropía. Muy bien. Ahora, si yo sustituyo aquí el valor de la entropía, ¿sí? Entonces me queda que es 5 medios de kt, 5 medios de kt, menos Tn por la entropía, menos Tk 5 medios, menos Tk por el logaritmo de el volumen entre n por h cúbica, que multiplica 4πm por e sobre 3n a la 3 medios. Todo esto que aparece aquí es la entropía con el signo negativo que teníamos, ¿no? Entonces es claro que este término y este término son iguales, ¿sí? Aquí ya los podemos ver, son los mismos, nada más que este es positivo y este es negativo, se van a cancelar y desaparece y me va a quedar menos kt o tk, ¿sí? En realidad, pues siempre lo escribimos como kt en lugar de tk, ¿sí? Por el logaritmo natural de b entre nh cúbica por todo esto. Sustituimos aquí nuevamente el valor de la energía, que ya lo conocíamos, que son 3 medios de nkt, se cancela la n, se cancela el 3, el 4 se cancela con este 2 y me queda un 2, y entonces aquí me aparece un 2πmkt sobre h cuadrada, todo a la 3 medios multiplicado por esta h la metimos dentro de esta expresión para que no se afecte, pues la tenemos que elevar al cuadrado para que después le saquemos la raíz cuadrada y me quede solamente la h cúbica, ¿no? Cuando está metida dentro del exponente de 3 medios. Y entonces ya me queda b entre n por todo este término y me queda aquí, pues evidentemente kt por el logaritmo natural de ese chunche, ¿no? Ahora bien, aquí yo tengo un signo negativo y aquí yo tengo un logaritmo. Si yo escribo el logaritmo como el logaritmo de la parte que está en el numerador menos la parte que está en el denominador y luego le meto ese signo, pues invierto los logaritmos y me quedaría menos el logaritmo de b por 2πmkt a la 3 medios más el logaritmo de n por h al cubo.
Por lo tanto, entonces al meter el signo negativo aquí al logaritmo, lo que va a ocurrir es que se va a invertir. Lo que está dividiendo va a pasar al numerador y lo que estaba en el numerador va a pasar al denominador. Y entonces por eso se invierten aquí los valores, ¿no? Entonces en lugar de tener b entre n, tengo n entre b. En lugar de tener 2m pi kt, tengo h cuadrada y el resto al revés. Muy bien, y entonces aquí ya tengo la expresión para el potencial químico de un gas ideal, ¿no? Aquí lo interesante es que aparece este término, el cual vamos a discutir ahorita en breve. Y bueno, podemos observar también que aquí aparece este 5 medios, ¿sí? Que de KT aparece en la expresión anterior por allá un 2/3, aparecen términos que se están sumando. Y entonces, bueno, lo que está ocurriendo es que las correcciones que hicimos nosotros, ¿no? Las correcciones que se hicieron para el caso de partículas distinguibles, para no contar de más, ¿no? Y el caso que se hizo para hacer un análisis de semiclásico, pues nos están proporcionando valores correctos y adecuados incluso de las constantes que se tienen, ¿no? Entonces, en la termodinámica, los valores constantes, por ejemplo, en este caso para el potencial químico, resultan de manera natural, salen de forma natural, pero aquí vemos que están apareciendo precisamente porque si no hubiésemos hecho precisamente el conteo correcto, no nos aparecerían por aquí estos valores, ¿no? Bueno, muy bien. Pues si ya calculamos potencial químico, ya calculamos presión, ya calculamos energía, temperatura, pues entonces en realidad podemos calcular todo lo que nosotros queramos. No hay ninguna restricción, puesto que conocemos los potenciales termodinámicos. Entonces aquí fíjense, ya lo que sigue aquí pues es calcular la energía libre de Helmholtz, por ejemplo. La energía libre de Helmholtz pues es la energía menos T por S. Ya tengo el valor de la energía, que son 3 medios de NKT. Ya tengo la entropía, que es todo esto, lo multiplico por la temperatura y lo que sigue pues es simplemente hacer álgebra, ¿verdad? Entonces, factorizo el término NKT, lo factorizo, acá está el término NKT, ¿sí? Entonces me quedaría aquí un 3 medios menos 5 medios, que cuando yo haga la operación, pues me va a quedar un -1 por ahí. ¿Sí? Y luego me queda el logaritmo de esta cosa que aparece allí, ¿no? Volvemos nuevamente a introducir este negativo dentro del logaritmo para que se nos inviertan, y entonces tenemos aquí ya nuestra expresión para la energía libre de Helmholtz. Y en términos pues de las variables que hemos estado manejando y las constantes que tenemos, ¿no? Nuevamente podemos nosotros decir que aquí esta es la energía como una función que en este caso pues depende de ¿quién? De n, de t y solamente, ¿no? ¿Sí? Y volumen, perdón. Y volumen, ¿no? Es NBT, ¿no? Esa sería la manera clásica de decirlo, NBT, en lugar de NTB, ¿no? NBT. Entonces, en esta representación tenemos, si queremos hacer un cambio de representación, pues conocemos los potenciales termodinámicos y ya conocen ustedes toda la parte termodinámica para poder cambiar de representación. Puedo sustituir nuevamente acá, por ejemplo, aquí como la tenía, pues la tenía en términos de la energía en lugar de en términos de ¿quién? En términos de la temperatura, ¿no? Entonces ahí es lo que hicimos, un cambio de representación. Muy bien. Bueno, pues queda como ejercicio para ustedes que obtengan dos potenciales adicionales, que en este caso sería el potencial, la energía libre de Gibbs y la entalpía, ¿no? Que son dos que ya pueden ustedes calcular sin mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, ya les mostré el camino, ya les enseñé el camino, creo que en la tarea les dejo también de alguna manera el que puedan ustedes hacer estos cálculos. La idea es que los repitan, que los hagan ustedes en su cuaderno para que sepan cómo se hicieron y cómo se dedujeron, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden observar que aquí aparece este factor
estamos en la energía libre de Helmholtz. Acá cuando calculamos el potencial químico aparece el mismo factor y está elevado prácticamente a la misma potencia. Cuando tenemos nosotros aquí pues la energía, tenemos por ahí esa bola de constantes que podríamos arreglar. Cuando tenemos la entropía, también tenemos aquí pues ese término que lo podríamos dejar en términos de la H, de la 4πm y por ahí. Entonces este término, bueno, bien tiene que ver precisamente con el análisis físico que se está haciendo, pues de las partículas, del hamiltoniano, de que no hay interacciones, de fuerzas internas entre el conjunto de partículas, que tampoco existen fuerzas externas o hay campos externos que estén actuando sobre las partículas, el tipo de partículas que tenemos, que si son partículas en este caso distinguibles o no distinguibles y la forma como estamos contando. Entonces, por allí aparece pues este término que es un término pues interesante, ¿verdad? Entonces, lo vamos a definir esta cantidad como lambda al cuadrado, va a ser h cuadrada sobre 2pi mkt, ¿sí? Esta es una cantidad interesante, se conoce como la longitud de onda térmica. Esta cantidad pues es introducida precisamente cuando de Broglie está haciendo el análisis del gas ideal y de la mecánica estadística y está trabajando con este tipo de cosas. Entonces pues es el que se da cuenta que aparece ahí recurrentemente, hace su análisis dimensional y se da cuenta que pues esto tiene unidades de una longitud de onda, ¿no? Entonces también es conocida como la longitud de onda de Broglie, ¿sí? Ahora bien, como estamos trabajando con un cierto conjunto de partículas que tienen cierta energía, me voy a regresar un poquito arriba cuando hicimos esa discusión de los niveles de energía. Como ya les dije, de todos modos les voy a dejar ahí el documento, se los dejo presente allí el documento. Se me cerró mi archivo, no sé por qué, pero bueno, las últimas correcciones que hice no las guardé, pero ahorita lo volvemos a corregir, ¿no? Entonces, bien, cuando hacemos el análisis precisamente de toda la parte cuántica que trabajamos y cuando dijimos que aparece por allí la energía correspondiente para cuando tenemos una sola partícula, fíjense, aquí aparece precisamente que la energía, ¿no? Para esos números cuánticos que nosotros decíamos, en el caso de una partícula, una caja cúbica, entonces resulta que esa energía, aquí está, esa energía la escribíamos como H barra, que es la H mocha de Planck, ¿sí? Multiplicada por K, donde K es el número de onda, ¿sí? Todo esto va elevado al cuadrado, dividido sobre 2m, ¿no? Y esta, decíamos nosotros, pues es la energía de una sola partícula en esa caja rectangular, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que de Broglie estaba diciendo, es que dice, ok, pues si existe un conjunto de partículas que tengan esa energía, ¿sí? Pues esa energía, que es precisamente la que nosotros estamos colocando aquí, la h barra por k al cuadrado sobre 2m, ¿sí? Pues entonces yo lo que puedo suponer es que tengo pi KT, que sería ¿cómo se llama? La energía también del conjunto de partículas, ¿no? Y entonces, a partir de esta relación, pues yo puedo pasar 2m, más bien, pasar esta pi, pasarla de este lado, y aquí me queda 2πm, ¿sí? Y me quedaría en términos de hk al cuadrado. Si yo sustituyo lo que vale h mochada, la h barra de Planck, ¿sí? Y yo sé que la h barra de Planck es 1 sobre 2, más bien la h sobre 2pi, y eso va al cuadrado. Aquí yo ya factorizo la h solita de Planck y me queda el factor k sobre 2pi. Y k sobre 2pi
es precisamente el número de onda. Y entonces lo que hacemos es simplemente de esta expresión, ¿sí?, despejar el 2pi entre k, y entonces me quedaría la h de este lado, ahí está la h, y este término me quedaría aquí abajo, y esto es justamente el factor que está apareciendo recurrentemente en las expresiones, ¿no? Si ustedes ven esta cosa que aparece aquí, pues no es otra cosa que el número de onda, donde sabemos que k pues corresponde precisamente a esto, ¿no?, que es 2pi entre lambda, ¿no? Muy bien, ¿sí? Y entonces puede ser distinguido, puede ser obtenido también, y puede estar en perfecta armonía, ¿verdad?, con la constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces, obviamente, la razón de la longitud de onda térmica, lambda cúbica, y el volumen de la partícula, el volumen de la partícula lo escribiremos de la siguiente manera, ¿sí? B es igual a B entre N, ¿sí?, determina el número de microestados accesibles al sistema, ¿no? Entonces, en términos de estas cosas que ya identificamos, entonces nosotros podremos escribir la entropía. Si B entre N lo estamos definiendo como el número el volumen de la partícula, entonces vamos a sustituirlo y entonces me queda esto. Voy a meter esta h cúbica aquí. Me queda ese término, sustituyo el valor de la energía, aquí tengo el valor de la energía, para dejarlo todo en términos, se cancela el 3, aquí 4 se cancela y me queda un 2pi mkt entre h, y entonces retomo que todo esto es precisamente ¿quién? Esto es lambda cuadrada al elevarlo a la 3 medios, aquí ya lo tengo como lambda cuadrada al elevarlo a la 3 medios, y entonces me queda como bueno, pero esto no es propiamente lambda cuadrada, sino que esto es el recíproco de lambda al cuadrado, ¿no? Entonces sí es cierto, aquí yo la estoy regando. Esto es el recíproco de lambda al cuadrado, ¿no? Y entonces pues ya tendríamos nuestra expresión para la entropía, ¿sí?, en términos de ¿quién? En términos del volumen de la partícula y de esta longitud de onda térmica, que evidentemente pues hace ver nuestra expresión pues un poco más compacta, un poco más simple, un poco más sencilla, y que indudablemente si nosotros vemos este término que aparece aquí, ¿sí?, y ya lo podemos nosotros relacionar, yo puedo pasar esta K un poquito afuera, y acuérdense que lo que yo tengo aquí es que tengo la constante K de Boltzmann, que multiplicaría, ¿sí?, ¿a quién? Al número de estados, o al logaritmo natural de ¿quién? Del número de estados accesibles al sistema, ¿no? En este caso sería justamente la omega, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, ¿sí?, entonces podríamos nosotros prácticamente ya relacionar que este término, junto con este término, al menos para el caso del gas ideal, pues viene siendo una parte muy importante, ¿verdad? Y entonces es aquí donde yo también quiero que comencemos a pensar un poco. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente este término aquí? Si nosotros ya identificamos y nosotros ya sabemos que el logaritmo natural de omega, ¿quiénes son? Omega son el número de estados accesibles al sistema. Todos los posibles estados, o microestados más que estados, microestados que son accesibles al sistema, ¿sí? Y entonces eso pues ya de alguna manera ya lo entendimos, ¿no? Pero entonces resulta que para el caso de un gas ideal y para el caso de cualquier gas, esta se debe de convertir también en una fórmula y en una función que es propia del sistema. Y debe ser una función
que de alguna manera me ayude a contar cuáles o cuántos son los números, cuántos son precisamente los estados que son accesibles al sistema. Ahora bien, para conocer y para saber cuántos son los estados accesibles al sistema, estamos hablando de una propiedad de cantidad, ¿sí? Y entonces este término pues va a recibir un nombre muy especial. En el caso del gas ideal ya prácticamente lo tenemos listo para poderlo presentar, pero en el caso de otros gases, pues va a llevar una forma completamente distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se estudian los siguientes gases. Si tenemos un gas en donde ya existen interacciones entre las partículas, donde además existen interacciones de campos externos, y entonces evidentemente esa forma en donde nosotros tengamos el conteo completo del número de estados accesibles al sistema, pues va a cambiar en términos de la naturaleza del sistema y del volumen. Vemos que aquí aparece un volumen y aparecen varias propiedades interesantes, pero están metidas allí, por ejemplo, la masa, y está metida ahí también el límite clásico. Entonces, esto tiene una forma muy particular de ser, y entonces esto lo vamos a identificar un poquito más adelante. Ya estamos a vistas de identificarlo, precisamente con lo que se conoce como la función de partición del sistema. Es la función de partición la que nos da la información justamente acerca de cuántos microestados del sistema son accesibles a él, y los debemos de contar para la conexión que tengamos con las propiedades termodinámicas. Muy bien, les dejo también aquí, pues que ustedes ya pueden calcular el calor específico. Pueden calcular la parcial de la energía con respecto a la temperatura, es bien fácil, ahí está el calor específico. Pueden calcular, si ya calculan la entalpía, que se les queda de ejercicio, pueden calcular también la capacidad calorífica a presión constante. La entalpía, pues es esta cosa que está aquí, prácticamente ya la tienen, es de regalo. Y pueden calcular algunas relaciones generales, como las compresibilidades isotérmicas a temperatura y presión constante. Alfa es la compresibilidad y kappa es la otra compresibilidad. Y podrían mostrar también, además, que pues están relacionadas estas dos propiedades termodinámicas, compresibilidades isotérmicas, están relacionadas con los calores específicos a través de la siguiente relación, ¿no? Y esto obviamente funciona para el caso del gas ideal. Entonces esto también pues les puede quedar de tarea para que lo chequen. Y y pues bueno, a modo de resumen, ya prácticamente pues hemos concluido pues esta parte, digamos, inicial de lo que es la mecánica estadística, y entonces hemos visto un ejemplo completamente claro de todo lo que involucra desde tener un sistema, conocer el tipo de sistema que tengo, saber su naturaleza, que son pelotas duras, conocer también que no existe interacción interna entre ellos, conocer además su hamiltoniano, y a partir del hamiltoniano saber que como su hamiltoniano es independiente del tiempo, está relacionado con la energía mecánica total, saber que ese hamiltoniano solamente depende de la energía cinética, y hacer toda el álgebra necesaria para contar y toda la estadística requerida para poder contar el número de estados accesibles al sistema, hacer la conexión con la termodinámica y calcular todo el conjunto de propiedades termodinámicas de ese sistema en particular. Un ejemplo bastante claro, bastante accesible, y bueno, en el camino pues aprendimos de que hay la necesidad de hacer distinción en que si el sistema es clásico o si el sistema es cuántico, y hay que saber contar adecuadamente el número de microestados y no contar doble, no contar de más, porque si no caeríamos en el error que nos lleva precisamente a la paradoja de Gibbs. Entonces,
Esto pues es un ejemplo claro de lo que se puede hacer con la mecánica estadística a un nivel pues evidentemente bastante elemental, porque lo único que hemos trabajado pues es una de las relaciones fundamentales y sobre todo ideales, que es el caso del gas ideal. ¿Qué es lo que hace la gente en realidad? Pues lo que hace la gente, lo que se dedica a hacer la gente es proponer interacciones entre las partículas, construir hamiltonianos, a hacer todo lo que represente para poder llegar precisamente a la función de partición de ese sistema en particular. Y una vez conocida esa función de partición de ese sistema, entonces pues hacer toda la termodinámica que nos permita relacionar y luego corroborar esos resultados con la parte fenomenológica, ¿verdad? Y si esos resultados nos permiten corroborar y nos permiten empatar esa parte fenomenológica, porque sí puedo yo calcular temperatura desde el punto de vista fenomenológico, sí puedo calcular presiones, puedo saber volúmenes, puedo calcular densidades, entonces podríamos ya entender el comportamiento microscópico y decir, en dicho gas, en dicho fluido, en el sólido, en dicho sistema, bajo ciertas condiciones, altas, bajas temperaturas, lo que sea, las moléculas, las partículas interaccionan de tal o cual manera y los procesos para generar tal o tal propiedad ocurren de tal y tal forma y manera. Entonces, este es el alcance y este es lo que ayuda para saber la mecánica estadística y evidentemente pues es un área que sigue dando al día de hoy mucho que ofrecer, puesto que los sistemas cada vez que se están estudiando pues son sistemas cada vez más complejos, ¿verdad? Muy bien, pues terminamos aquí esta sesión. Esperaba que fuera muchísimo más corta, pero nuevamente pues nos extendimos, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente entrega, que sigan adelante y pues nos estaremos viendo.